La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te alcance y después la mía. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te alcance y después la mía. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te alcance y después la mía. En el velo del Santísimo Sacramento seas envuelto. En el costado de nuestro Señor Jesucristo seas escondido. Y mi Madre Santísima de Guadalupe te cubra con su manto. Ella sea tu luz, ella sea tu guía, ella sea tu compañía, para que seas muy feliz donde quiera que andes y donde quiera que estés. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bella oración, escrita con mucho amor por una madre para sus hijos, damos inicio este día a la enseñanza del día de hoy. Esta oración, mis hermanos, que comparto hoy para dar inicio a este mensaje, es una oración escrita supongo que ya tiene algunos años, y no sé cuántos años antes de la muerte de mi madre. Fue escrita por ella y fue encontrada en un libro de la liturgia de las horas del pueblo. La encontró mi hermano con la letra de mi madre en un papel. Ella la escribió y supongo que era parte de su itinerario de oración de ella. Y hoy con esta oración, te decía mi hermano, hacemos introducción a la enseñanza del día de hoy. Porque yo escuchando esta oración decía, mi madre era muy insistente en la oración y decía, mi mamá siempre ora por lo mismo. Yo me acuerdo que yo era una de las causas por las cuales ella oraba. Y oraba y oraba y pedía por su hijo y pedía insistentemente por la conversión, porque han de saber que yo era la oveja negra de la familia, ya lo he comentado en algunas otras ocasiones. Y ella insistía mucho en eso y en pedir siempre lo mismo, y a lo mejor a veces yo llegué a enterarme, pero no sé, no me interesaba, no me daba lo mismo. Pero ella fue insistente en sus oraciones, y esta oración que encontramos y que comparto ahora con ustedes es parte de esa muestra de la insistencia de la oración de mi madre por cada uno de sus hijos, no solamente por mí, pedía por todos, claro. Pero mi hermano, yo hoy precisamente quiero hablarte acerca de esto. ¿Qué pasa cuando nosotros en oración entregamos nuestras necesidades a Dios? Porque suceden muchas cosas. Mira, no sé, yo creo que cuando nosotros dirigimos nuestra oración en nuestra desesperación, en nuestra angustia, en nuestra necesidad a Dios, hay alguien que, claro, se opone a que puedas recibir esa bendición. No es tan simple como estirar las manos al cielo y pedirle a Dios y que todo caiga y lo recibas en tus manos. No, hay alguien que está de por medio que no quiere que tú recibas esa bendición. La palabra de Dios nos muestra a Satanás como el león rugiente que busca a quien devorar, y que su misión es matar, robar y destruir, que eso es a lo que ha venido a la tierra, a tratar de destruir las obras de Dios, a tratar de robarnos las bendiciones de Dios. Entonces, cuando nosotros padecemos, sufrimos o pasamos dificultades o cosas difíciles, el primero en alegrarse es Satanás. Él está feliz de que estemos así. Y claro, cuando nosotros en esa necesidad buscamos la ayuda de Dios por medio de la oración, Él se opone y va a hacer mil cosas, va a patalear y a berrinchear de mil formas con tal de evitar que recibamos esas bendiciones. Hoy yo quiero decirte que eso no va a cambiar, eso va a ser así. Satanás no va a cambiar por el simple hecho de que tú abras la boca. Al contrario, él se va a aferrar a que no recibas la bendición. Pero hoy vamos a aprender algo interesante que puede frenar
esta oposición de Satanás, o que más bien lo mantiene quieto para que no se interponga entre tu oración y la bendición que Dios quiere darte. Y por principio de cuentas, mi hermano, yo quiero decirte, en esta necesidad que yo estoy viviendo, yo he pedido mucho que oren, que pidan por mí y por mi hijo, más bien, que está pasando esta situación difícil. ¿Y por qué pedir tal vez lo mismo? Dices, bueno, ya Dios te oyó, ya lo pusiste en tus manos. Sí, mi hermano, pero hay algo que tenemos que entender, que nuestra oración tiene que ser persistente. Si bien Dios recibe la oración, claro, y ya la escuchó, y Dios está obrando, y Dios está trabajando, pero nosotros tenemos que mantener una oración persistente. La oración tiene muchísimo poder. Hay cadenas de oración en el mundo y se ora y mucha gente pide intercesión de otras personas, porque cuando nos unimos en cadena o en grupo a orar, mira, esto se desata un combate espiritual tremendo. Y durante este combate espiritual quiero decirte que hay mucha gente que se rinde a medio camino, que se cansa de orar, que ya no sigue, ya no es persistente, que a medio camino tira la toalla y dice, ya le pedí a Dios, ya me tuvo que haber escuchado. Pero no sabe que el enemigo está ahí para frenar esa oración, para robarla, para que no recibas la bendición de Dios, mi hermano. Por eso insisto, la oración tiene que ser persistente, persistente, persistente. Y sobre todo cuando es algo complicado, algo difícil, algo que no es fácil de solucionar, y menos que no está al alcance de la ciencia, ni del conocimiento, ni del ser humano. Y por eso entonces esto que te quiero decir por principio de cuentas, mi hermano, si tú estás pasando una situación difícil, si tú estás pasando por un problema complicado que se sale de tus manos, que está fuera de tu alcance, quiero decirte, mi hermano, que tienes que persistir en la oración. Primer cosa que quiero que aprendas el día de hoy, tu oración tiene que ser persistente. ¿Y a qué me refiero cuando digo persistente? Fíjate lo que significa esta palabra de persistir. Mantenerse firme o constante en una cosa, en algo que dura por largo tiempo. Las cosas no son, te repito, tan simples como para que ya como relámpago lleguen y ya y decirte, bueno, ya oraste, ya. Tranquilo, no, mi hermano, tenemos que ser persistentes, mantenernos firmes, mantenernos constantes. Te repito, cuando nosotros levantamos nuestra oración a Dios, se desata una batalla espiritual contra el enemigo, porque este va a estar frenando la bendición de Dios para tu vida. Va a impedir a toda costa que recibas tú el favor de Dios. Entonces, cuando tú te mantienes firme y constante en esto, sabes y tienes conciencia de que es algo que va a durar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Puede ser mucho, puede ser poco, mi hermano, pero mientras dure y aún después de haber durado, seguir persistiendo en la oración. Porque esta oración no debe de frenarse, mi hermano. Tenemos que ser, por eso te decía, yo le he pedido a mucha gente que oren y les digo nuevamente, mis hermanitos, necesito de sus oraciones. Sigan orando por mí, por mi familia, por mi hijo. Les pido encarecidamente, mis hermanos, acompáñenme, ayúdenme en oración. Y así oramos recíprocamente. Yo oro por usted, usted ora por mí, y así sucesivamente. Es algo que nos muestra el Señor a través de su palabra. Oren unos por otros. Y cuando hacemos, repito, un ejército de oración, se podrán cansar 10, se podrán cansar 100, se podrán cansar 1000, pero mientras unos se cansan, otros continúan, y cuando ya descansaron estos, levantarán oración y estos se cansarán, y así sucesivamente, mi hermano. No bajaremos la guardia en oración, siempre orando por todas las necesidades, no solamente en este caso de mi familia y de mi hijo, sino de todas las necesidades que hay en el mundo. De todas las necesidades que hay en las familias. Tenemos que mantener esa oración persistente. Ahora escucha lo que dice la psicología acerca de la persistencia. Para la psicología, ¿qué significa la persistencia? Dice, la continuación voluntaria de una acción orientada a una meta,
a pesar de obstáculos, dificultades y desmotivaciones. Eso es lo que dice la psicología de la persistencia. De modo tal que usted y yo tenemos que ser persistentes en esas oraciones, porque sabemos que es algo que puede durar mucho tiempo. Repito, no sabemos cuánto tiempo pueda durar esto. Y entonces nosotros tenemos que ser persistentes aún a pesar de obstáculos, aún a pesar de dificultades o desmotivaciones. Repito, porque esto va a suceder, llega el momento en que uno se cansa, dices, bueno, ya, y empiezan a suceder muchas cosas. Te decía yo que cuando hemos puesto y entregado nosotros nuestras necesidades en las manos de Dios, suceden muchas cosas. Y te voy a hablar de algunas cosas que es lo primero que empieza a suceder cuando nosotros hemos levantado oración para pedirle a Dios nos ayude. Yo dialogando con una persona le comentaba que de repente, mi hermano, tú ya pusiste tu necesidad en manos de Dios y sabes que Dios ya te escuchó, pero pareciera que las cosas se ponen más difíciles y empiezan a surgir más problemas, empiezan a surgir complicaciones. Eso empieza a generar desesperación. Empiezan a darte malos diagnósticos, empieza a venir el cansancio y finalmente empezamos a tener dudas. Esto empieza a suceder, mi hermano, precisamente porque estás pidiendo la ayuda de Dios en oración, estás suplicando a Dios su ayuda y el Señor está deseoso de ayudarte, pero primero tenemos que superar esta crisis que viene cuando hay grandes necesidades y hemos levantado la oración a Dios. Por eso te decía que el primer paso para poder sobreponernos a estas situaciones que pasan durante la necesidad de ser persistentes, no doblegarse, no se rinda, no se doblegue, no se canse, mi hermano. Y si usted ya se cansó de estar orando, vuelva otra vez con más fuerza y otra vez levante su oración y vuelva a dirigirse a Dios y vuelva a insistir. Te decía yo acerca de mi madre, que yo siempre la oía que decía, pedía lo mismo y siempre pidiendo y pidiendo. Y fue, yo no sé si fueron cuántos años el tiempo que ella estuvo en servicio en la iglesia o el tiempo que llevaba de haberse acercado a las cosas de Dios. Yo no sé cuántos años duró su oración, pero lo que sí puedo asegurar es que ella estaba consciente que lo que pedía era algo que iba a durar por largo tiempo y que iba a haber complicaciones y que tal vez surgirían más problemas y que tal vez las cosas se complicarían o empeorarían más y que tal vez habría diagnósticos fuertes o habría cansancio o empezaría a generar la duda en su corazón, pero ella siguió insistiendo en su oración. Su oración fue persistente aún contra todas estas adversidades, se mantuvo firme y constante, porque esa es la persistencia de la cual yo te hablo el día de hoy. Tenemos que mantenernos firmes, mi hermano. No se doble, y si se dobla, que sean sus rodillas delante de Jesús. No tenemos que desistir, mi hermano. Decía por ahí una frase a modo chusco que leí en Facebook: hermanito, no tire la toalla, porque si no después con qué se seca. No podemos rendirnos, no podemos darnos por vencidos, sobre todo cuando sabemos que hay largo camino por delante, cuando sabemos que todavía falta mucho para que se te cumpla la obra de lo que el Señor está haciendo. Tal vez podamos decir que Dios a veces actúa de una manera rápida y suceden cosas rápidamente y dices, gracias, Señor, pero hay veces que tenemos que entender que las cosas son lentas, que Dios empieza a trabajar y empieza a actuar y el proceso es largo. Entonces ahí es donde entra nuestra persistencia en la oración y seguir orando. ¿Y para qué? Si Dios ya nos escuchó, podríamos pensar, ¿sabe para qué, mi hermano? No es porque Dios no lo haya escuchado, es porque usted tiene que estar firme. Es porque usted no se puede doblar, y si usted desiste de la oración al pensar que Dios ya le escuchó y que va a actuar, el que se va a debilitar es usted, y el que le va a atar las manos para recibir la bendición a Dios es usted, mi hermano. Por eso nuestra oración tiene que ser persistente, por eso tenemos que mantenernos firmes y constantes a pesar de obstáculos, dificultades y desmotivaciones.
¿Que esto va a pasar, mi hermano? Sí, yo no digo que no, y repito, ¿por qué? Porque hay alguien que está deseoso de que no recibamos esa bendición de Dios, de que usted no reciba ese milagro, peor aún cuando es algo grande, peor aún cuando Dios está haciendo un gran prodigio en su vida y le va a bendecir con ese milagro. Claro que van a surgir más problemas. Rápidamente les comento algo que estamos pasando en casa con la situación de mi hijo. De repente todo va bien y está tranquilo y estamos felices porque ahorita le comento, mi hijo empieza a comer por su boca y ayer estábamos felices porque estaba masticando su comida, ya no se la damos licuada, se le da por la gastro pero también por la boca. Y empieza él a masticar su comida y todo y así a degustarla y a comerla y sentíamos mucha felicidad, pero de repente vienen picadas donde él entra en crisis y empieza a ponerse mal, su frecuencia se altera, su respiración baja y entra la desesperación y el miedo. Apenas hace una semana, bueno, hace 2 semanas se enfermó una de las enfermeras que nos apoya, ya no pudo venir, hace una semana se enferma la otra, ahorita estamos solos, es complicado, las cosas vienen difíciles, me empiezo a enfermar yo, me empiezo a sentir cansado, con dolores de cabeza, mi esposa se siente cansada, enferma y todo, y empieza a ponerse la situación más difícil y digo, ¿qué está pasando? Y es eso lo que yo precisamente te digo, mi hermano, es aquí donde uno tiene que ser persistente, donde uno no tiene que doblar las manos, y por eso yo les pedía a mis hermanos de diferentes comunidades, mis contactos y gente que conozco, hermanitos, oren por mí, para que Dios me fortalezca. Oren, hermanos, para que no me canse y siga persistiendo en mi oración también personal y estar con Él. Repito, yo todos los días entro al lecho de mi hijo, me hinco delante de Él, me recuesto en su pecho y empiezo a orar con Él y todo. Y sabes una cosa, esto, mi hermano, nos ayuda de mucho. ¿Por qué te digo que tienes que ser persistente en tu oración? Porque hay tres cosas importantes que tenemos que hacer mientras estamos padeciendo esta necesidad. La persistencia de la oración nos va a ayudar a mantener estas 3 cosas que son esenciales, mi hermano, y es lo que hoy quiero que te lleves en tu corazón. 3 cosas que tenemos que entender en medio de las dificultades, 3 cosas que tenemos que vivir y que hacer en medio de esta necesidad. Mientras seamos persistentes en la oración, porque esta persistencia nos va a ayudar a poder llevar a cabo estas 3 cosas que te voy a decir. Primera de ellas, mi hermano, tenemos que aprender a ser pacientes, a tener paciencia. No es fácil, repito, sobre todo cuando las cosas se complican, porque el enemigo está ahí presionando, oprimiendo, atacando. Y entonces, ¿qué es lo primero que quiere minar el enemigo? Tu paciencia. Esta persistencia en la oración, mi hermano, va ayudándote a generar paciencia en tu corazón. ¿Y qué es la paciencia? Fíjate en esta descripción que te voy a dar acerca de la paciencia. Esta descripción que escuché, más bien que leí, acerca de la paciencia, que describe la capacidad que se tiene, la paciencia describe la capacidad que se tiene para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Y esta capacidad, mi hermanito, solamente se obtiene a través de la persistencia en la oración. La persistencia en la oración te capacita, mi hermano, con esta paciencia para no experimentar nerviosismo ni perder la calma en medio de la tempestad. Aun cuando los problemas se han agravado, yo me acuerdo que de inicio en la situación de mi hijo salían y me daban un mal diagnóstico. Y mi esposa se espantaba y decía, ay, híjole, se preocupaba más, y yo le decía, más todavía, y que el diagnóstico, ¿para qué? Para que se manifieste el poder de Dios. Porque no puede ser algo sencillo, ay, tiene gripa y se va a curar. No, tiene un diagnóstico trágico, ya vimos en algunos testimonios y estamos preparando otros testimonios que no se debe perder. El testimonio de la hermanita que tenía cáncer, que le dijeron, usted tiene metástasis y se va a morir en 1 año, máximo.
Es allí donde dices tú, venga, así entre más fuerte sea el diagnóstico, entre más difícil, mi hermano, el poder de Dios se manifiesta con mayor poder. La gloria es de Dios. La gloria es para Él y el que va a hacer la obra es Él, no usted. Si a usted le dan un diagnóstico difícil o le dicen algo fuerte o el problema se agrava, usted se desespera, claro, porque piensa que usted lo tiene que resolver, mi hermanito. El problema no es para usted no lo va a resolver. Usted se tiene que mantener firme, tiene que ser paciente, mantener el nerviosismo y la calma, no ponerse nervioso ni desesperarse. Eso es la paciencia que se obtiene a través de esa oración. Esto es algo que tenemos que entender, mi hermano. En medio de la tempestad o de la tormenta, usted tiene que mantener la calma. Tenemos que aprender a ser pacientes. Aprender a saber tolerar y atravesar o soportar las diferentes situaciones que estamos viviendo. Segunda cosa que quiero que hoy entendamos, mi hermano. Tenemos que entender, mi hermanito, y que aprender a confiar. Confiar en que se hará su voluntad. Cuando nosotros hemos puesto esa necesidad en manos de Dios, cuando nosotros sabemos a quién le estamos entregando nuestra necesidad y somos persistentes en la oración, o sea, nos mantenemos en contacto con Dios, agarrados de la mano de Dios, créeme, mi hermano, que lo que va a suceder es que se va a hacer su voluntad. ¿Tú crees que Dios te va a soltar y va a decir, bueno, pues que se haga la voluntad del enemigo? No, mi hermano, lo que va a pasar va a ser la voluntad de Dios. Confía en que se va a hacer la voluntad de Dios. Fíjate lo que es la confianza. Tener esa confianza es, no dudar. Y esa confianza significa tener esperanza firme. Eso es lo que es la confianza, una esperanza firme que se tiene en que algo suceda. O sea, tú tienes el deseo de que sucedan buenos pronósticos, o que las cosas mejoren y todo. Bueno, pues entonces usted tiene que confiar, mi hermano, en que la voluntad de Dios se va a realizar. Y esta voluntad de Dios, mi hermano, que suceda para lo que usted necesita, te tiene que mantener confiado. Yo no creo que si Dios nos promete bendición, no podamos confiar en que vamos a recibir bendición. Dice la definición que se tiene que en algo que suceda, se tiene que tener esperanza firme, sea o funcione de una forma determinada, seguridad al emprender algo difícil. Claro, la situación que estamos viviendo no es nada fácil. No es nada, es algo complicado, que está fuera de nuestro alcance, que no está a nuestro alcance. Eso lo tenemos bien presente. Pero en esa situación tenemos que tener la seguridad y la confianza en que se hará la voluntad de Dios. El resultado va a ser la voluntad de Dios. Eso tenlo bien presente. Al final de todo, lo que va a suceder va a ser voluntad de Dios. Téngalo bien presente. Y tercero, en base a esta voluntad, tenemos que entender, mi hermanito, grábese esto, que lo que pase lo que pase, será lo mejor para todos. Y esta parte tal vez es la más difícil para nosotros, porque tal vez no es lo que nosotros queremos, ni lo que esperamos. Tal vez el amor que sentimos por los hijos, por la familia o por las personas que están padeciendo o por nosotros mismos, eso nos lleva a anhelar otras cosas. Deseamos que las cosas sucedan a lo mejor a nuestro modo. Y no entendemos que pase lo que pase va a ser lo mejor, que recuerda que tenemos que entender que lo que se va a cumplir es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es lo que pase, eso será lo mejor para todos. Mira, mi hermano,
Cuando mi madre se enfermó y que la tuvimos que llevar al médico, el pronóstico no era muy bueno. Ella tenía cáncer en un riñón, se le había inflamado. Y cuando entramos con el cirujano, yo me acuerdo que entré con mi madre y yo le pregunté, ¿cómo te sientes, mamá? Y ella estaba el cirujano delante de nosotros y dijo, bien para enfrentar esto. Primero que nada, pongo mi vida en manos de mi Señor y después en usted, le dijo al cirujano, haga lo que tenga que hacer. Y yo me quedé sorprendido, ¿no? ante esto, porque ella lo tomó con mucha calma, con mucha seguridad y confianza en Dios. Yo no sé si en su mente de ella o en su corazón estaba el anhelo o el pensamiento de que ella iba a salir bien y nada iba a pasar y todo, o estaba consciente de que tal vez podría morir e ir con Dios, que yo siento que fue lo segundo, por todo el proceso que pasó y vivió después. Pero eso fue lo que ella dijo. Entró al quirófano, salí con mis hermanos, me acuerdo que nos reunimos, hicimos un círculo y en oración dijimos que se haga la voluntad de Dios. Pero aunque se haga la voluntad de Dios, muy de labios para afuera, porque en el corazón queríamos que ella saliera bien, que se aliviara y que se fuera con nosotros. Cuando ella salió de la operación y que entró a su cama, ella estaba en su cama, allí en su lecho, y me acuerdo que tuve la oportunidad de estar con ella, de abrazarla, de darle un beso en la frente y decirle que la amaba. Yo creo que fue una de las, más bien la única vez que tuve la oportunidad de hacerlo, pero puedo decir que lo pude hacer aún en vida, porque le di un beso y le dije que la amaba mucho. Y ella se me quedó viendo y me pidió, me alejó de ella porque sabía que yo era el más débil de todos. Y me alejó de ella, me pidió, me dijo, ve a la comunidad con los hermanos y pídenle que oren por mí, hagan oración por mi hijo. Y yo me fui de ahí, de ese lugar, y me fui a la comunidad allá en el grupo de renovación. Llegué, les dije a los hermanos que mi madre estaba pues en cama y todo, que oráramos por ella. Se levantó oración, me quedé a la Eucaristía. Terminando la misa tenía un presentimiento en mi corazón, regresé corriendo. Les estoy hablando a 1 hora de distancia de donde estaba yo hospitalizada. Yo fui al grupo, regresé, pero cuando regresé mi madre ya había muerto. Ella sabía para dónde iba. Por eso quiso alejarme y no solamente a mí, mis hermanos creo también estaban en misa cuando eso sucedió, cuando mi madre falleció. ¿Por qué te digo todo esto, mi hermano? Porque nos dolió. Yo le reclamé a Dios. Yo le pregunté y le dije, ¿por qué? ¿Por qué ella si te sirvió tantos años? ¿Por qué ella si se acercó a ti? Si era una mujer de oración, era una mujer que servía en la iglesia, ¿por qué tenía que morirse ella? Porque yo no entendía ni había comprendido que pasara lo que pasara era lo mejor para todos. Después, cuando me empecé a acercar a las cosas de Dios, entendí muchísimas cosas. Y una de ellas fue que cuando mi madre falleció, el médico me entregó un riñón de este tamaño. Estaba así decrecido por el cáncer y lo llevé a que le hicieran estudios y tenía un cáncer muy agresivo, que hubiera acabado con ella 1 semana después si no se hubiera operado. Por la manera en que iba creciendo, estaba a punto de tocar el corazón y de morir de un infarto. Yo no sé cómo hubieran sido las cosas, o que si ella hubiera salido, se hubiera levantado de la cama, tuviera que haber pasado por quimioterapias, radiaciones y no sé cuánto. Ya mi madre se veía cansada. Yo creo que hubiera sufrido mucho y bueno, no lo entendimos. Hasta después yo lo entendí, que tal vez fue lo mejor para ella, porque se estaba entregando a los brazos de Dios, y para nosotros, porque ella nos evitaba el sufrimiento de verla padecer a ella con esa enfermedad. Pero no lo entendemos. Finalmente, yo por eso te digo, que pase lo que pase, siempre va a ser lo mejor para todos. Y hablar un poquito acerca de esto, mi hermano, que a veces es tan difícil el aceptar la voluntad de Dios como algo bueno para todos. Decimos, no, pero es que no puede ser así. ¿Por qué tenía que morir? Como decía yo, le reclamaba si ella era servidora y todo. Sí, pero lo que no entendemos, mi hermanito, es que en esta historia
Usted y yo no somos protagonistas, como muchos te dicen por ahí, la superación personal y no sé cuántos te dicen, no, usted es el protagonista de su vida, usted puede hacer, usted puede deshacer y todo. Yo quiero decirte que en el ambiente espiritual, mi hermano, usted y yo no somos protagonistas de nuestra vida, esta historia. En esta historia solamente hacemos un papel, tenemos una participación. El protagonista de esta historia es Dios. Y usted y yo solamente jugamos un papel. Y el papel de mi madre se había cumplido. Su oración surtió efecto. Esa persistencia de la oración que ella tuvo no sé por cuántos años, mi hermano, dio resultado, porque ahora yo le estoy compartiendo la palabra de Dios. Es el resultado, mi hermano, de ser constante y entregado a las cosas de Dios. Esto va a dar resultado. Ella cumplió con su papel, con la tarea que tenía encomendada, porque ella no era la protagonista, solamente participaba en esta historia. Y cuando logramos entender esto, mi hermano, nos damos cuenta de algo. Mira, decía un predicador por ahí acerca de José, el padre de Jesús. ¿Tú crees que José no hubiera querido que la historia fuera diferente? Si nos metemos un poquito en la cabeza de José, que él hubiera querido que su hijo, que Jesús hubiera sido verdaderamente su hijo biológico, haber estado con su esposa, no andar huyendo de un lado para otro, no sé, que su hijo hubiera nacido, no sé, con un médico, o no sé, no en un establo ni en medio del estiércol. Yo sé que a lo mejor él hubiera deseado que las cosas hubieran sido de diferente manera. Sin embargo, él no era el protagonista. Él nada más jugaba un papel en la historia. Y vaya, ¿qué papel jugaba? Un papel importantísimo. Porque no haya sido él el protagonista, ni siquiera un libro hay acerca de él o que él haya escrito. No, él nada más hizo lo que tenía que hacer, pero lo hizo perfectamente. Y su nombre será recordado por toda la eternidad. Por ese papel que jugó. No somos protagonistas y al decirte yo en este tercer paso que lo que pase será mejor para todos, es que debemos entender eso. Mira, para nosotros es bien difícil entender esto. Me quedo así un rato pausado porque lo único que tendríamos que nosotros hacer sería obedecer. Muchas personas sanaron para conversión de otros. Y no solamente sanaron, resucitaron. Ahí está la hija de Jairo, ahí está Lázaro. Hubo personas que resucitaron para la conversión de otras personas, para que otras personas creyeran y abrazaran la fe. Hubo personas que sanaron de enfermedades, ya que estaban ya desahuciados. Ahí está un paralítico de 38 años que toda su vida se había pasado tullido. Ahí están los leprosos, que eran personas que eran echadas fuera de la sociedad y que eran limpias de su lepra. No sé, ciegos de nacimiento que volvían a ver. Ahí están esas grandes cosas, grandes prodigios de Dios que Dios realizaba para que hubiera conversiones y la gente creyera. Pero así como eso, también había otras que tenían que morir para que la obra de Dios continuara. Y tenemos a Esteban, un gran siervo de Dios, y de qué manera tuvo que morir para que la iglesia creciera. Y esto era lo mejor para todos. Todo tiene un porqué en esta vida. Nosotros no somos protagonistas, solamente jugamos un papel en esta historia. Y lo que tenemos que hacer solamente es obedecer y cumplir con lo que nos toca hacer. Si vivimos, vive y haz lo que tienes que hacer. Y si tenemos que morir, aceptar esta realidad que es tan difícil y tan fuerte para nosotros, pero que finalmente es parte de la historia. Y lo importante de esto, mi hermano, es dejar huella y hacer lo que se está haciendo. En cuanto a la voluntad de Dios se cumple en lo que estamos viviendo, mi hermano, y en cuanto a lo que nosotros aceptemos, que pase lo que pase, es lo mejor para todos. Qué difícil es, duele,
Duele, mi hermano, la verdad que duele, pero siempre mantenemos la esperanza nosotros de que Dios va a hacer grandes cosas a través de las necesidades que tenemos. Siempre, eso tenlo presente. Sea una cosa o sea otra, Dios va a hacer grandes cosas a través de los grandes padecimientos que vivimos. Y eso es dejar huella en esta historia. Mi hermano, espero que este mensaje llegue a tu corazón en medio de esta necesidad y que aprendamos que en esta vida tenemos que aprender a ser pacientes, aprender a confiar en que se hará la voluntad de Dios y aceptar que esta será lo mejor para todos. Lo que sí te repito nuevamente, mi hermano, es no te doblegues, sigue persistiendo, sea lo que sea, pase lo que pase, que tu oración no decaiga. Seamos persistentes en la oración y que se haga la voluntad de Dios. A Él sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.